Un médico me inyectó por error el esperma de un hombre millonario, siendo yo totalmente virgen. Días después, mi vida cambió para siempre. El eco de los pasos de Yesenia resonaba por los pasillos de la clínica. Llevaba el bolso de diseño colgado del brazo y las gafas oscuras cubrían su rostro, como si con ellas pudiera ocultar la incertidumbre que la invadía. Desde el primer momento en que ella y Leonardo decidieron recurrir a la inseminación artificial, todo parecía encajar en una lógica perfecta. Ahora, a solo minutos de la cita programada, la idea de un hijo sin el proceso natural comenzaba a pesarle. Al llegar a la recepción, su voz sonó firme, aunque por dentro se tambaleaba. Quisiera anular mi cita con el doctor Figueroa. La recepcionista, una mujer de aspecto agotado, asintió distraídamente mientras contestaba una llamada. Hizo una seña con la mano, indicando que Yesenia esperara. La impaciencia se instaló en su pecho. Sentía el deseo de salir corriendo, regresar a su casa, fingir que esta decisión nunca había sido tomada. Leonardo, su esposo, nunca ocultó su deseo de ser padre. Había insistido una y otra vez en que su legado debía continuar, en que un hijo suyo podría ser su mayor logro. Yesenia, aunque en apariencia compartía sus anhelos, guardaba dudas que se acumulaban con el tiempo. ¿Segura que quiere cancelar? Y preguntó la recepcionista, finalmente prestándole atención. Yesenia afirmó con la cabeza, sin decir palabra. La recepcionista tomó una nota rápida y la dejó a un lado de su escritorio, sin procesarla en el sistema. En otra parte de la ciudad, Paola caminaba con prisa. El dolor en su vientre la había obligado a buscar ayuda médica. La joven inmigrante, con el uniforme del café donde trabajaba todavía manchado de leche vaporizada, sintió que cada paso era un esfuerzo adicional. No podía darse el lujo de perder el empleo, pero su cuerpo le exigía atención urgente. Al llegar a la clínica, la recepcionista, ahora lidiando con una cola de pacientes, la hizo pasar sin revisar a fondo su expediente. En el consultorio, el doctor Figueroa la recibió con una sonrisa amable, convencido de que trataba con la paciente Yesenia. Sin verificar, preparó la jeringa con el esperma de Leonardo y procedió con la inseminación, ajeno al error monumental que estaba cometiendo. Paola salió de la clínica con una extraña sensación de alivio. No sabía que en su interior se gestaba el hijo de un millonario. Mientras tanto, Yesenia volvía a casa, satisfecha por haber cancelado la cita, sin sospechar que su destino había sido arrebatado por una simple confusión administrativa. Cuando Yesenia llegó a la mansión que compartía con Leonardo, encontró a su esposo revisando documentos en la sala principal. El ambiente era tenso, como si la casa misma respirara los secretos que ella se esforzaba en ocultar. ¿Todo bien?, preguntó él sin apartar la vista de los papeles. Sí, todo bien, amor. Leonardo levantó la mirada por un instante, observando el rostro de su esposa con una expresión inquisitiva. La intuición le susurraba que algo no cuadraba, pero decidió dejarlo pasar. En su pequeño apartamento, Paola se recostaba en el viejo sofá, sintiéndose más cansada de lo habitual. Miró el techo desconchado y suspiró. Su vida se resumía en turnos interminables, cuentas por pagar y un sueño imposible de estabilidad. No imaginaba que un error transformaría su existencia para siempre. Días después, en la clínica, la recepcionista descubrió la nota que había olvidado procesar. Su respiración se aceleró al darse cuenta de lo sucedido. Tomó el expediente de Yesenia y el de Paola, y la verdad la golpeó con una fuerza demoledora. El temor a perder su trabajo la paralizó. Sabía que si confesaba, las consecuencias serían devastadoras. A partir de ese momento, cada interacción entre Yesenia, Leonardo y Paola sería una cuerda floja de secretos y decisiones desesperadas. La vida de Paola comenzó a cambiar en pequeñas dosis. A medida que pasaban los días, los mareos y náuseas eran cada vez más frecuentes. Pensó que era solo estrés, pero algo en su interior le decía que había más. Al conversar con su amiga Mariela, la preocupación creció. «O tal vez deberías hacerte una prueba de embarazo», sugirió Mariela, con el ceño fruncido. ¿De embarazo? Eso es imposible, Paola negó con la cabeza, aunque la duda comenzaba a instalarse en su mente. A regañadientes, compró una prueba casera en la farmacia. Se encerró en su diminuto baño y esperó con el corazón latiéndole en los oídos. 2 líneas rosas. Un temblor recorrió su cuerpo. La noche se convirtió en un mar de pensamientos. ¿Cómo era posible? Recordó la visita a la clínica y su mente empezó a atar cabos.
La sensación de que algo no estaba bien se volvió abrumadora. Mientras tanto, en la mansión, Yesenia intentaba mostrarse tranquila. Las preguntas de Leonardo la acechaban cada día. ¿Cuándo tendremos noticias del médico?, insistía él, con una esperanza disfrazada de exigencia. Yesenia se limitaba a sonreír de manera forzada. Sabía que su mentira tenía los días contados. Paola, por su parte, decidió volver a la clínica para obtener respuestas. Cuando mencionó su nombre en recepción, el rostro de la recepcionista se descompuso. Necesito ver al doctor Figueroa. Algo no está bien. Y la voz de Paola temblaba, pero estaba decidida. Los secretos comenzaban a entrelazarse, las vidas a cruzarse en un camino sin retorno. Paola esperó en la sala de espera de la clínica, con las manos sudorosas aferradas a su bolso. Su mirada se clavaba en el suelo, su respiración era superficial. La recepcionista evitaba su mirada, consciente de la gravedad del error. Cada segundo se sentía eterno. El doctor Figueroa la recibió con una sonrisa vacilante. Al escuchar sus preocupaciones, su rostro cambió. Paola, creo que necesitamos hacer algunos exámenes adicionales. Sus palabras intentaban ser tranquilizadoras, pero su tono delataba su nerviosismo. Paola asintió, sintiendo un peso que oprimía su pecho. La incertidumbre crecía mientras las horas pasaban. Por otro lado, Yesenia comenzó a notar cambios en su cuerpo que no podía explicar. Se sentía exhausta, irritable y con náuseas ocasionales. En un intento por calmarse, decidió visitar a su médico de cabecera, sin imaginar la verdad que estaba a punto de descubrir. Leonardo continuaba insistiendo en tener noticias del procedimiento. Cada vez que preguntaba, la tensión entre ellos aumentaba. Yesenia sentía que su mundo se desmoronaba poco a poco. En su pequeño departamento, Paola recibió una llamada de la clínica citándola a una reunión. Su corazón latía con fuerza. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Paola se dirigió a la clínica con pasos pesados, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía cada vez más denso. Al entrar, la recepcionista evitó su mirada y con un susurro apenas audible le indicó que tomara asiento en la consulta del doctor Figueroa. El médico la recibió con una expresión seria. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio mientras revisaba los resultados de los exámenes. Paola se sentó con las manos entrelazadas, sintiendo que el tiempo avanzaba con lentitud insoportable. Paola, hay algo que necesito explicarte con la mayor honestidad posible. Figueroa hizo una pausa, mirándola directamente. Hubo un error en el procedimiento que realizamos contigo. Paola sintió como su corazón se aceleraba. Un hormigueo recorrió sus brazos. ¿Qué clase de error?, preguntó con un hilo de voz. El médico respiró hondo y continuó. La muestra de inseminación que te administramos no era la que te correspondía. Los ojos de Paola se llenaron de lágrimas sin darse cuenta. Se aferró al reposabrazos de la silla mientras la realidad la golpeaba como una tormenta incontrolable. ¿Quién es? Su voz tembló. El doctor dudó un momento antes de responder. De un hombre llamado Leonardo Santamaría. Él y su esposa esperaban este procedimiento desde hace mucho tiempo. Paola sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Su mente intentaba procesar la información, pero las palabras no tenían sentido. Su vida sencilla, llena de lucha y sacrificios, de repente se encontraba entrelazada con la de un millonario al que jamás había visto. En la mansión Santamaría, Yesenia continuaba manteniendo la farsa ante Leonardo. Cada vez que él tocaba el tema de la inseminación, ella cambiaba de conversación, fingía una sonrisa o encontraba alguna excusa. Pero el temor crecía en su interior como una sombra alargada que la perseguía a todas partes. Leonardo no era un hombre fácil de engañar. Notaba los cambios en el comportamiento de Yesenia, sus evasivas, sus respuestas a medias. La sospecha comenzaba a calar hondo en su mente. Yesenia, ¿segura que todo está bien?, preguntó una noche mientras cenaban. Su mirada era intensa, tratando de encontrar una fisura en su actitud. Ella sostuvo la copa de vino con firmeza y asintió con una sonrisa forzada. Claro que sí, cariño. Solo estoy un poco estresada. Leonardo no parecía convencido, pero decidió no presionar. Sabía que algo se estaba gestando en las sombras, pero todavía no entendía qué. Mientras tanto, Paola pasó noches en vela, luchando con una decisión imposible.
Pensaba en su situación económica, en su vida como inmigrante, en su madre que dependía de ella. La idea de llevar en su vientre al hijo de un desconocido, y peor aún, de un hombre con tanto poder, la aterraba. En la soledad de su apartamento, repasaba una y otra vez lo que debía hacer. ¿Contarle a Leonardo la verdad? ¿Guardar silencio y criar a su hijo en la incertidumbre? Las dudas se acumulaban, y con ellas, la angustia. Las emociones la desbordaban en momentos inesperados. En su trabajo, derramaba café por estar distraída. Sus amigas notaban su ausencia emocional. Mariela, su confidente más cercana, intentó sacarle la verdad en varias ocasiones. Paola, últimamente estás en otro mundo. ¿Quieres hablar? Preguntó una noche mientras caminaban juntas de regreso a casa. Paola negó con la cabeza, pero las lágrimas brotaron sin control. Y no sé qué hacer, Mari. Tengo miedo. Mariela la abrazó con fuerza, ofreciéndole un consuelo que, aunque momentáneo, le daba la sensación de no estar completamente sola. En la otra cara de la moneda, Leonardo recibía una llamada inesperada. Un número desconocido aparecía en su teléfono. Al contestar, la voz temblorosa de la recepcionista de la clínica lo dejó sin aliento. Señor Santamaría, necesito hablar con usted, es urgente. Leonardo sintió como su mundo perfecto empezaba a tambalearse. La vida de todos estaba a punto de cambiar, y la verdad comenzaba a abrirse paso, implacable. Leonardo sintió que el aire le faltaba mientras la recepcionista le hablaba con voz temblorosa al otro lado de la línea. Caminaba de un lado a otro de su oficina, sintiendo como sus manos sudaban y su mente se llenaba de preguntas que no sabía si quería responder. El sonido de su respiración acelerada llenaba el silencio de la habitación. ¿De qué está hablando?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. La recepcionista hizo una pausa, el miedo en su voz era evidente. Hubo un error en la clínica. Su muestra de esperma fue utilizada en una paciente equivocada. Leonardo sintió que el mundo se le venía encima. Su mente se trasladó años atrás, a aquel fatídico momento en el que el médico le dio la noticia que cambió su vida para siempre. Recordaba con claridad la oficina del doctor Martínez. El hombre, de aspecto serio pero compasivo, le había explicado con detalle la situación. Y Leonardo, la enfermedad que padeciste afectó tu capacidad reproductiva. Lamentablemente, tu fertilidad se ha visto comprometida de manera irreversible. Leonardo no podía creerlo. Su deseo de ser padre había estado latente desde su infancia. La idea de un legado, de un hijo al que guiar, lo había acompañado toda la vida. Se sintió roto, incompleto. El doctor, notando su angustia, le ofreció una solución. Antes del tratamiento que comprometió su fertilidad, habían almacenado una muestra de su esperma en condiciones óptimas. Cuando estés listo, le dijo el médico, podrás usar esta muestra. Será la última oportunidad de tener un hijo biológico. Con el paso del tiempo, esa muestra se convirtió en su única esperanza. Y cuando finalmente decidió compartir su vida con Yesenia, supo que el momento había llegado. Pero la revelación de la recepcionista rompía todas sus expectativas. No puede ser, susurró Leonardo, con la voz quebrada. Lamento mucho lo sucedido, señor Santamaría. La paciente que recibió la muestra ha sido contactada. Se está buscando una solución. Leonardo colgó el teléfono sin decir más. Sus piernas temblaban. Buscó apoyo en su escritorio y se dejó caer en la silla, con la mirada perdida. Yesenia entró a la oficina y al ver su expresión, supo que algo estaba mal. ¿Leonardo? ¿Qué pasa?, preguntó con una mezcla de temor y ansiedad. Él levantó la vista y la observó por unos segundos, como si intentara descifrar cómo decirle la verdad. Mi muestra, la inseminación, hubo un error. Yesenia sintió un escalofrío recorrerle la piel. ¿Qué estás diciendo? Leonardo dejó escapar un suspiro largo. La clínica usó mi muestra con otra mujer. No tienes idea de lo que esto significa. El silencio se instaló en la habitación. Yesenia apretó los labios con fuerza, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Años de planificación, sueños construidos en torno a un hijo que nunca llegaría. La frustración ardía en su interior. ¿Quién es ella?, preguntó, con voz firme. Se llama Paola. Aún no la conozco, pero está embarazada de mi hijo.
Yesenia sintió que la ira le subía por la garganta. «Que esto no puede estar pasando», exclamó, levantándose de golpe. «Tienes que hacer algo, Leonardo. Que esto arruina todo». Leonardo la observó en silencio. Sabía que ella estaba sufriendo, pero su propio dolor era abrumador. No podía dejar de pensar en que, a pesar del error, su sueño de ser padre estaba ocurriendo de la manera más retorcida posible. «Voy a conocerla», dijo finalmente. «Necesito entender qué piensa hacer». Yesenia lo miró con incredulidad. «¿Vas a buscarla? ¿Y qué esperas? ¿Que la convenzas de entregar al bebé? Esto es una pesadilla». Paola, por su parte, se encontraba sentada en su pequeño departamento, sosteniendo la ecografía entre sus manos. No podía dejar de mirar la imagen. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué debía hacer? Había considerado todas las opciones posibles, pero cada camino parecía más complicado que el anterior. Mariela la observaba con preocupación. «Paola, no puedes manejar esto sola. Deberías hablar con él. Tal vez pueda ayudarte de alguna forma». Paola negó con la cabeza. «No sé qué esperar de alguien como él. No sé si entenderá mi situación, si querrá quitarme a mi bebé». Mariela le tomó la mano con suavidad. «Tal vez no sea tan malo como crees. Tienes que enfrentarlo. Necesitas respuestas». La decisión estaba tomada. Paola decidió llamar a la clínica para aceptar la reunión con Leonardo. No tenía idea de lo que le esperaba. Leonardo, al recibir la noticia de que Paola había aceptado encontrarse con él, sintió un nudo en el estómago. Se preparó mentalmente para la conversación que cambiaría el curso de su vida. El encuentro se llevó a cabo en una cafetería discreta. Leonardo llegó primero, con el corazón latiendo a un ritmo acelerado. Cuando Paola entró, con el rostro pálido y una expresión mezcla de miedo y determinación, supo que no sería una conversación fácil. Los ojos de ambos se encontraron por unos segundos. Leonardo fue el primero en hablar. «Gracias por venir». Paola asintió, sin saber cómo empezar. Esto es muy difícil para mí», susurró. «No entiendo cómo pudo pasar algo así». Leonardo entrelazó las manos sobre la mesa. «Y créeme, tampoco lo entiendo. Pero ahora debemos pensar en qué hacer». Paola sintió que la presión en su pecho aumentaba. «Yo no estaba preparada para esto. No tengo recursos, mi vida no es fácil. No sé qué va a pasar». Leonardo la observó con detenimiento. «Voy a hacerme responsable, Paola. No voy a dejarte sola en esto. Quiero formar parte de la vida de mi hijo». La sinceridad en sus palabras sorprendió a Paola. Por un instante, sintió que tal vez no todo estaba perdido. Yesenia, desde la distancia, observaba la escena desde su auto. La rabia y los celos nublaban su juicio. No iba a permitir que otra mujer le arrebatara lo que le correspondía por derecho. Las decisiones que tomaran en los próximos días definirían el destino de todos. Las emociones estaban al límite, y el juego apenas comenzaba. Yesenia observaba desde su auto, con las manos aferradas al volante. Su respiración era irregular y sus pensamientos caóticos. Cada gesto entre Leonardo y Paola la hacía sentir como si la traición se materializara frente a sus ojos. No podía permitir que otra mujer se interpusiera en su vida. Se había esforzado demasiado para construir una imagen perfecta, para ser la esposa ideal, la mujer digna de estar al lado de un hombre como Leonardo. Dentro de la cafetería, Paola mantenía la mirada baja, jugando con la taza de café entre sus manos. Leonardo la observaba con una mezcla de curiosidad y desesperación. «Y no quiero complicarte la vida, Paola. Quiero entender cómo podemos manejar esto juntos». Su voz era pausada, pero había una firmeza que no pasaba desapercibida. Paola suspiró, levantando la mirada hacia él. «No sé qué esperar de ti, Leonardo. No sé qué tipo de hombre eres, ni qué harías en esta situación». Sus palabras estaban cargadas de una incertidumbre que la atormentaba día y noche. Leonardo asintió lentamente. «Te lo entiendo. Pero sé que no quiero que enfrentes esto sola. Estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad como padre». Paola sintió una oleada de emociones encontradas. Su instinto le decía que debía alejarse, que la vida de un millonario y la suya nunca podrían mezclarse sin consecuencias. Pero había otra voz, una más profunda,
que le decía que tal vez su hijo merecía algo más, algo mejor. Mientras tanto, Yesenia no soportó más la incertidumbre. Salió del auto y entró a la cafetería con paso decidido. Su presencia impuso silencio de inmediato. Leonardo la miró, sorprendido, y Paola sintió que el aire se volvía más denso. ¿Interrumpo algo?, preguntó Yesenia, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Leonardo se levantó de inmediato. Yesenia, no deberías estar aquí. Ella ignoró su advertencia y se dirigió directamente a Paola. Así que tú eres la mujer que lleva al hijo de mi esposo. Su tono era afilado, sus ojos una mezcla de furia y desdén. Paola se sintió como un animal acorralado. No fue mi intención, yo no sabía. Yesenia alzó una mano, interrumpiéndola. No me interesan tus excusas. Lo que quiero saber es qué esperas de todo esto. ¿Dinero? ¿Un lugar en nuestra vida? Su mirada era fría, evaluadora. Leonardo tomó a Yesenia del brazo, intentando calmar la situación. No es el momento ni el lugar para esto. Yesenia se apartó de su agarre, con la mirada fija en Paola. Solo quiero asegurarme de que esta mujer entienda su lugar. No va a destruir mi matrimonio, ni a robarme lo que es mío. Paola sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Se levantó, enfrentando a Yesenia con una fuerza que no sabía que tenía. No quiero nada de ustedes. Lo único que me importa es mi hijo. No estoy aquí para pedir nada, pero tampoco permitiré que me humillen. Yesenia la miró de arriba abajo, como si intentara evaluar si sus palabras eran sinceras. Eso espero, dijo antes de girarse y salir del café sin mirar atrás. Leonardo se pasó una mano por el rostro, sintiéndose agotado. Lo siento, Paola. No debería haber pasado esto. Paola sacudió la cabeza. No importa. Esto solo me confirma que estoy sola en esto. Leonardo sintió que algo dentro de él se rompía al escuchar esas palabras. En los días siguientes, Yesenia no dejaba de repetir en su mente la misma frase una y otra vez. ¿Por qué anulé la cita? Es mi culpa, no me lo perdono. No podré tener el hijo que tanto estábamos esperando, no me lo perdono. Sus noches eran interminables, atrapada en la culpa que la devoraba desde dentro. Caminaba por la casa sin rumbo, repasando mentalmente el momento en que decidió cancelar la cita. Se detenía frente a la cuna vacía que había comprado meses atrás y su respiración se volvía errática. La culpa era como una sombra persistente que la seguía a todas partes, recordándole que su error había abierto la puerta a otra mujer. Leonardo intentaba hablar con ella, pero cada intento terminaba en discusiones silenciosas, en miradas esquivas y en lágrimas contenidas. Yesenia, no podemos seguir así, dijo él una noche, sentado al borde de la cama, observándola mientras ella miraba al vacío. No puedo dejar de pensar en lo que hice, Leonardo. Anulé la cita, dejé que todo esto pasara. No me lo perdono. Nunca podremos tener ese hijo que tanto esperábamos. Leonardo la tomó de la mano. No fue tu culpa. Fue un error de la clínica. Yesenia negó con la cabeza. Si no hubiera cancelado, ahora estaríamos felices, esperando a nuestro bebé, y no estarías metido en esta situación con esa mujer. Leonardo no supo qué decir. El peso de la culpa de Yesenia se sumaba a su propio conflicto interno. Quería encontrar una solución, pero cada camino parecía llevar a más dolor. Yesenia pasó noches encerrada en su estudio, revisando informes sobre Paola, ideando formas de retomar el control. En su mente, si lograba que Paola desapareciera de sus vidas, todo volvería a la normalidad. Mientras tanto, Paola se debatía entre su deseo de proteger a su hijo y la creciente sensación de que Yesenia haría todo lo posible por destruirla. Los días se volvieron tensos, las llamadas de Leonardo más frecuentes, pero ella seguía sintiéndose sola en esta batalla. Los días pasaban con una lentitud asfixiante. Yesenia no lograba deshacerse de la sensación de vacío que la carcomía por dentro. Sus noches eran interminables, su mente divagaba en un sinfín de escenarios donde las cosas habrían salido de manera diferente. Caminaba por la casa, sintiendo que cada objeto, cada rincón, le recordaba lo que pudo haber sido y no fue. Leonardo, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Sabía que no podía dejar que la culpa de Yesenia lo consumiera, pero tampoco podía ignorar su responsabilidad con Paola y el bebé que llevaba en su vientre.
Estaba atrapado entre dos mundos que se contradecían en cada aspecto. Una tarde, después de una reunión agotadora en la oficina, Leonardo decidió visitar a Paola. No había planeado la visita, simplemente se encontró frente a la puerta de su pequeño apartamento. Golpeó suavemente, sintiendo que cada segundo se prolongaba indefinidamente. Paola abrió la puerta, sorprendida al verlo allí. Leonardo, ¿qué haces aquí? Él respiró profundamente antes de hablar. Necesitamos hablar. No puedo seguir dejando que esto se interponga en nuestras vidas sin encontrar una solución. Paola lo invitó a pasar. El pequeño apartamento estaba en orden, pero Leonardo no pudo evitar notar las huellas de una vida difícil. La sala estaba decorada con modestia, y un par de libros de maternidad descansaban sobre la mesa de centro. Se sentaron frente a frente, el silencio entre ellos cargado de significado. He estado pensando en todo esto, dijo Paola, rompiendo el silencio. No sé qué esperar de ti, de nosotros, de esta situación. Leonardo entrelazó sus manos, sintiendo la tensión en su cuello. Yo tampoco sé cómo manejarlo. Pero quiero hacerme cargo, quiero ser parte de la vida de este niño. Paola asintió lentamente, pero había una sombra de duda en sus ojos. ¿Y Yesenia? Preguntó con cautela. Leonardo cerró los ojos por un instante. Yesenia está pasando por un momento difícil. Se culpa a sí misma por todo esto, y no sé cómo ayudarla. Paola suspiró. Y no quiero ser la causa de sus problemas, pero tampoco puedo desaparecer de la ecuación. Este bebé es real, y merece algo mejor que una vida llena de resentimientos. Leonardo sintió el peso de sus palabras. La realidad era implacable y estaba claro que no había una solución sencilla. En la mansión, Yesenia miraba por la ventana mientras la lluvia golpeaba los cristales con fuerza. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones. En su mente resonaban sus propias palabras, aquellas que se repetía constantemente como un mantra. ¿Por qué anulé la cita? Es mi culpa, no me lo perdono. Su madre había venido a visitarla, preocupada por su estado. Hija, no puede seguir así, dijo su madre, sentándose junto a ella. La vida no siempre nos da lo que queremos, pero debemos aprender a seguir adelante. Yesenia la miró con los ojos llenos de lágrimas. No puedo. Todo esto es mi culpa. Leonardo me ve diferente, siento que ya no soy suficiente para él. Su madre le tomó las manos con ternura. Si sigues aferrándote a la culpa, vas a perder lo que aún tienes. Debes hablar con Leonardo, encontrar la forma de sanar juntos. Yesenia sintió que las palabras de su madre eran sensatas, pero el miedo a enfrentarse a la realidad era demasiado abrumador. Mientras tanto, Leonardo regresó a casa esa noche más agotado que nunca. Encontró a Yesenia en la sala, con la mirada perdida en la chimenea apagada. Se sentó a su lado en silencio, dejando que el tiempo pasara antes de hablar. Fui a ver a Paola, dijo finalmente. Yesenia apretó los labios, pero asintió. Lo imaginé, su voz era un susurro. Leonardo la miró, tratando de descifrar sus pensamientos. No quiero que esto nos destruya, Yesenia. Quiero encontrar una forma de seguir adelante. Ella cerró los ojos con fuerza. ¿Cómo? No podemos simplemente fingir que esto no pasó. Leonardo tomó su mano con suavidad. No, no podemos. Pero podemos decidir qué hacer con ello. No quiero perderte. Yesenia sintió un nudo en la garganta. Sabía que su matrimonio pendía de un hilo, pero también sabía que aún había amor entre ellos. La tensión entre ellos era palpable. Yesenia miró a su esposo y vio en él la misma incertidumbre que la consumía. Ambos estaban atrapados en una situación que nunca imaginaron, y la única manera de salir era enfrentándola juntos. Paola, por otro lado, pasaba las noches preguntándose qué sería de su futuro. Miraba su vientre y se preguntaba si había tomado la decisión correcta al aceptar la presencia de Leonardo en su vida. Sabía que su hijo merecía un padre, pero no quería ser la causa de la destrucción de un matrimonio. Leonardo visitaba a Paola con más frecuencia, tratando de comprender cómo encajaba en la vida de esta mujer que, sin quererlo, ahora estaba unida a él para siempre. Yesenia, por su parte, intentaba encontrar una forma de aceptar la realidad, pero el temor a perderlo todo la consumía lentamente. El conflicto entre ellos crecía, la tensión se volvía insoportable, y cada día que pasaba, la situación se volvía más difícil de manejar.
Las decisiones que tomaran en los próximos días definirían sus vidas para siempre. Yesenia caminaba de un lado a otro en la sala, con las manos crispadas sobre su vientre plano. Su respiración era agitada y su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos que no la dejaban en paz. Se miraba en el reflejo de la ventana y se repetía a sí misma que no podía haber cometido un error tan grande. Había luchado toda su vida por mantener su figura perfecta, su elegancia impecable, y ahora todo se derrumbaba a su alrededor. Adriana, su mejor amiga, estaba sentada en el sofá con una taza de té entre las manos, observándola en silencio. Sabía que Yesenia necesitaba hablar, soltar todo el peso que llevaba en su pecho. Y no sé qué hacer, Adriana, susurró Yesenia, deteniéndose frente a ella. Yo en realidad lo amo, pero no podía hacerlo, no podía verme gorda, con la barriga creciendo, perdiendo mi figura por un capricho suyo. Adriana dejó la taza en la mesa y la miró con preocupación. ¿Un capricho? Pensé que tú también querías ser madre. Yesenia se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. No quería. Nunca quise. Él siempre hablaba de lo hermoso que sería tener un hijo, pero yo nunca pude imaginarme así. Siempre he luchado por mi cuerpo, por mi apariencia, no iba a dejar que todo se arruinara por un embarazo. Adriana suspiró, tratando de entender la perspectiva de su amiga. Ve entonces, ¿por qué aceptaste? Yesenia levantó la vista, sus ojos estaban llenos de desesperación. Por amor. Por miedo a perderlo. Pensé que si le decía la verdad me dejaría. Pero cuando estuve en la clínica, no pude soportarlo más y anulé la cita, nunca imaginé que inyectarían a otra mujer por error. Adriana negó con la cabeza, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Y qué vas a hacer ahora? Yesenia se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la culpa recorrer su piel. No sé. Tengo miedo de perderlo. Si descubre la verdad, me odiará. Lo que Yesenia no sabía era que Leonardo estaba en casa. Había llegado más temprano y, al escuchar las voces provenientes de la sala, se detuvo en el pasillo. Su corazón latía con fuerza, sintiendo como cada palabra de Yesenia lo atravesaba como un puñal. Se apoyó contra la pared, cerrando los ojos mientras la verdad se desplegaba ante él. Lo hice por mí, Adriana, dijo Yesenia con voz quebrada. No quería perder mi figura. No quería verme como esas mujeres con cuerpos deformados después de un embarazo. Me aterra convertirme en una de ellas. Leonardo sintió que algo dentro de él se rompía en 1000 pedazos. Las ilusiones que había construido junto a Yesenia, los planes de una familia, todo se desvanecía en cuestión de segundos. Adriana tomó la mano de Yesenia con ternura. Tienes que decírselo. No puedes vivir con esta mentira para siempre. Yesenia negó con la cabeza rápidamente. No puedo. Si lo sabe, me dejará. No quiero perderlo. Leonardo no pudo escuchar más. Entró a la sala con el rostro desencajado, su mirada reflejaba una mezcla de rabia y dolor. Ya es tarde para eso, Yesenia. Yesenia sintió un escalofrío al verlo parado allí, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Leonardo, yo. Él levantó una mano, interrumpiéndola. Y no digas nada. Todo este tiempo, pensé que compartíamos el mismo sueño. Pensé que querías esto tanto como yo. Y ahora descubro que solo fuiste una mentira. Yesenia se levantó de golpe, acercándose a él. No es así, yo te amo. Leonardo se apartó, su voz temblorosa por la indignación. Si me amaras, no me habrías engañado de esta manera. Cancelaste la cita por vanidad, por miedo a perder tu figura. ¿Y qué hay de lo que yo quería? ¿Alguna vez pensaste en eso? Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Yesenia. Lo hice por miedo a perderte. Leonardo negó con la cabeza, con los ojos brillantes por la emoción contenida. Me perdiste en el momento en que decidiste mentirme. Ahora hay otra mujer que lleva a mi hijo, y tú destruiste nuestra oportunidad de ser una familia. Yesenia se llevó las manos al rostro, sollozando. Por favor, no me dejes. Leonardo la miró con una tristeza infinita. No sé si puedo perdonarte, Yesenia. Necesito tiempo para pensar. Dicho esto, salió de la casa, dejando a Yesenia desplomada en el sofá mientras Adriana la abrazaba, tratando de consolarla sin saber cómo.
Las siguientes horas fueron un calvario para Yesenia. Se quedó sola en la casa, sintiendo que el silencio la aplastaba. Cada rincón le recordaba a Leonardo, cada objeto parecía susurrarle el fracaso de su relación. Mientras tanto, Leonardo caminaba por la ciudad, su mente sumida en el caos. Todo lo que había creído sobre su matrimonio se había desmoronado. Se preguntaba si alguna vez había conocido realmente a Yesenia o si solo había amado la imagen perfecta que ella proyectaba. Se detuvo frente a la clínica donde todo había comenzado. Miró la puerta con una mezcla de odio y resignación. No podía cambiar el pasado, pero sí debía decidir qué hacer con su futuro. Las palabras de Yesenia seguían resonando en su cabeza, recordándole que el amor que creía inquebrantable, ahora estaba en ruinas. Leonardo caminaba sin rumbo por las calles iluminadas de la ciudad, sumido en un mar de pensamientos que lo arrastraban a los recuerdos más dolorosos. La revelación de Yesenia había sido como un golpe directo a su corazón. Nunca imaginó que la mujer con la que compartió tantos años de su vida pudiera haberle mentido de esa manera. El amor que creía indestructible ahora se sentía como un castillo de arena arrastrado por la marea. En la mansión, Yesenia permanecía en el sofá, envuelta en una manta que no lograba calentar el frío que sentía en su interior. Sus ojos rojos y cansados recorrían la habitación en busca de respuestas que no llegaban. La voz de Adriana la traía de vuelta a la realidad. «Tienes que hacer algo, Yesenia. No puedes dejar que esto se termine así», susurró su amiga, sentándose a su lado. Yesenia la miró con un destello de desesperación. «Lo arruiné todo, Adriana. Le mentí y ahora me odia. No sé cómo arreglar esto». Adriana tomó sus manos con fuerza. «Tienes que hablar con él. Decirle toda la verdad. No basta con admitir lo que hiciste, tienes que explicarle por qué lo hiciste». Yesenia apartó la mirada, sintiendo la presión de la culpa ahogándola. ¿Y si ya es demasiado tarde? Leonardo no es de los que perdonan fácilmente. Adriana suspiró, intentando infundirle un poco de esperanza. Y nunca es tarde si el amor es verdadero. Mientras tanto, Leonardo llegó a su hotel habitual, un refugio que utilizaba cuando necesitaba espacio para pensar. Se dejó caer sobre la cama, mirando el techo, con la mente atrapada en una tormenta de emociones. Pensaba en Yesenia, en su traición, pero sobre todo, pensaba en el bebé que crecía en el vientre de Paola. Ese niño era lo único real en medio de toda la falsedad. Tomó su teléfono y llamó a su abogado de confianza. «Necesito saber qué derechos tengo sobre mi hijo», dijo con voz firme. Al otro lado de la línea, su abogado escuchó en silencio antes de responder. «Podemos hacer mucho, Leonardo, pero también tienes que considerar lo que Paola quiere. Ella también tiene derechos». Leonardo cerró los ojos, asintiendo. «Lo sé. Solo quiero asegurarme de que este niño crezca sabiendo quién soy». Mientras tanto, Paola se encontraba en su pequeño apartamento, observando la ecografía en sus manos. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Cada vez que sentía los pequeños movimientos de su bebé, un miedo profundo la invadía. No sabía qué lugar ocuparía Leonardo en sus vidas, pero estaba segura de una cosa: no dejaría que nadie le arrebatara a su hijo. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Se acercó con cautela a la puerta y, al abrir, se encontró con Leonardo. Su expresión era seria, pero había algo diferente en su mirada. ¿Podemos hablar?, preguntó él. Paola asintió, dejando que entrara. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, el ambiente cargado de tensión. «He estado pensando mucho en esto, Paola. Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo. No quiero que crezca sin saber quién soy», dijo Leonardo, con una sinceridad que sorprendió a Paola. Ella lo observó detenidamente. «No sé si estoy lista para esto. Mi vida siempre ha sido complicada. No quiero que mi hijo crezca en medio de disputas». Leonardo apoyó sus manos sobre la mesa. «No habrá disputas. Solo quiero estar presente. Quiero que mi hijo tenga una familia, aunque no estemos juntos». Paola sintió un nudo en la garganta. La determinación en la voz de Leonardo le hacía pensar que tal vez, después de todo, no estaba sola. Mientras tanto, Yesenia no podía soportar la incertidumbre. Decidió buscar a Leonardo en el hotel, cada paso que daba le pesaba como una losa. Al llegar, tocó la puerta con suavidad, su corazón latiendo desbocado.
Leonardo abrió la puerta y la mirada entre ambos fue intensa. ¿Qué haces aquí, Yesenia?, preguntó con voz apagada. Necesito hablar contigo. Por favor, respondió ella, su voz llena de emoción contenida. Leonardo suspiró y le hizo una señal para que entrara. Yesenia caminó despacio hacia el interior, sintiendo el abismo entre ellos. Sé que lo arruiné todo, comenzó ella, con la voz temblorosa. Pero quiero que sepas la verdad. No cancelé la cita solo por vanidad. Tenía miedo de perderte, miedo de que me vieras diferente, miedo de que todo cambiara entre nosotros. Leonardo la miró en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y compasión. Y el problema, Yesenia, es que no confiaste en mí. Podríamos haber enfrentado esto juntos, pero decidiste mentirme. Yesenia rompió en llanto, cubriendo su rostro con las manos. Lo sé. Y me odio por eso. Leonardo sintió que el resentimiento que había sentido empezaba a suavizarse. Amaba a Yesenia, pero la confianza rota era difícil de reconstruir. No sé qué pasará con nosotros, Yesenia. Pero sé que necesito tiempo para pensar. Yesenia asintió, secándose las lágrimas. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Leonardo la observó por un largo momento antes de asentir. Empieza por ser honesta, siempre. Yesenia salió del hotel con el corazón lleno de incertidumbre, pero con una pequeña esperanza de redención. Leonardo, por su parte, sabía que el camino hacia la verdad y el perdón no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo, por él, por Yesenia y, sobre todo, por el hijo que estaba en camino. Leonardo contemplaba la ciudad desde la ventana de su oficina. Las luces titilaban en la distancia, reflejando los fragmentos de su vida que ahora intentaba recomponer. La conversación con Yesenia seguía dando vueltas en su cabeza. Sabía que las palabras podían ser un puente hacia la reconciliación, pero las heridas dejadas por la mentira aún estaban frescas. En la mansión, Yesenia observaba su reflejo en el espejo, los ojos hinchados por el llanto de tantas noches sin dormir. Había tratado de explicarle a Leonardo sus miedos, su inseguridad, su egoísmo disfrazado de amor. Pero sabía que no bastaba con hablar, tenía que demostrarle que estaba dispuesta a cambiar. Adriana la miraba con compasión desde el sofá. Tienes que seguir adelante, Yesenia. No puedes seguir castigándote por esto toda la vida. Yesenia suspiró, sintiendo un peso enorme sobre sus hombros. Quiero recuperarlo, Adri. Pero no sé cómo hacerlo sin parecer desesperada. Adriana se acercó y le tomó las manos con suavidad. Empieza por ser sincera contigo misma. Leonardo necesita ver que eres capaz de cambiar por amor, no por miedo. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Paola intentaba encontrar la paz en la rutina. Las visitas de Leonardo se habían vuelto constantes y, aunque aún sentía dudas sobre su futuro, apreciaba su presencia. Había algo en la forma en que él hablaba del bebé que la hacía sentir segura. Leonardo llegó a su apartamento con una bolsa de frutas en la mano. La vio preparando la cena y sonrió levemente. No tenías que molestarte en traer nada, dijo Paola, sin voltear. Es solo una costumbre. Mi madre siempre decía que la fruta es buena para el embarazo, respondió, dejando la bolsa sobre la mesa. Paola lo miró, su expresión era una mezcla de agradecimiento y cautela. A veces me pregunto cómo encajaremos tú y yo en la vida de este niño. Leonardo tomó una silla y se sentó frente a ella. No tengo todas las respuestas, Paola. Pero quiero ser parte de su vida, y eso significa estar aquí para ti también. Las palabras resonaron en el pequeño espacio, creando una burbuja de esperanza que Paola no estaba segura de cómo manejar. Yesenia, por su parte, decidió tomar acción. Había pasado demasiado tiempo atormentándose por sus errores y sabía que la única manera de avanzar era enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Se vistió con su mejor atuendo y condujo hasta la oficina de Leonardo, con la determinación de hablar con él una vez más. Al llegar, la secretaria la miró con recelo, pero Yesenia la ignoró y avanzó hasta la puerta del despacho de su esposo. Leonardo levantó la vista cuando ella entró, sorprendido de verla allí. No esperaba verte aquí, Yesenia. Ella se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Tenía que hablar contigo, y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que me escuches. Leonardo dejó la pluma sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Te escucho.
Yesenia tomó aire antes de hablar. Estoy dispuesta a cambiar. A aceptar mis errores y a enfrentar las consecuencias. Si aún queda algo entre nosotros, si todavía hay amor, quiero luchar por ello. Leonardo la observó en silencio por un largo momento. ¿Y qué pasa si ya no es suficiente, Yesenia? Si todo lo que teníamos se rompió demasiado para repararlo. Las palabras cayeron sobre ella como una losa, pero se negó a rendirse. Solo dime qué tengo que hacer, Leonardo. Haré lo que sea necesario. Leonardo suspiró, pasándose una mano por el cabello. Lo que necesito es tiempo. Necesito espacio para entender todo esto. Yesenia asintió, sabiendo que no podía forzar algo que debía reconstruirse con paciencia. Días después, Leonardo recibió una llamada de Paola. Había decidido hacerle una propuesta que cambiaría la dinámica entre ellos. He estado pensando mucho, Leonardo. Creo que lo mejor para nuestro hijo es que crezca con estabilidad. Si quieres, podemos empezar a discutir cómo compartir la custodia. Leonardo se sintió aliviado y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en su vida comenzaba a tener sentido. En la mansión, Yesenia comenzó a enfocarse en sí misma. Se inscribió en clases de arte, empezó a asistir a terapia y poco a poco fue encontrando un propósito fuera de la relación con Leonardo. Comprendió que para recuperar el amor de su esposo, primero debía reencontrarse a sí misma. El tiempo pasó y la relación entre Leonardo y Yesenia comenzó a reconstruirse de manera lenta pero firme. No había garantías, pero ambos sabían que el amor que alguna vez los unió merecía una segunda oportunidad. Paola, por su parte, se preparaba para ser madre con el apoyo de Leonardo, sintiendo que su vida, aunque complicada, estaba llena de esperanza y nuevas posibilidades. El destino les había jugado una mala pasada, pero ahora dependía de ellos construir un nuevo camino, donde el amor, la confianza y el perdón fueran los cimientos de su futuro. Meses después, Leonardo observaba el reflejo en la ventana de su oficina. El brillo de la ciudad nocturna parpadeaba en el cristal, como si reflejara su propio estado de ánimo. Se había aferrado durante tanto tiempo a la idea de una vida perfecta con Yesenia, pero la verdad lo golpeaba cada vez con más fuerza. Amaba a su esposa, eso era innegable, pero la traición pesaba sobre él como una sombra implacable. No podía perdonar lo que había hecho. Paola, por otro lado, se había convertido en una presencia constante en su vida. Acompañarla a las visitas médicas, estar presente en cada ultrasonido, compartir la emoción de sentir las primeras patadas del bebé, le había mostrado una faceta de sí mismo que nunca imaginó tener. Con cada sesión de terapia, con cada conversación, Leonardo se dio cuenta de que cada vez pensaba menos en Yesenia. Una noche, después de una cita con el médico, Paola y Leonardo se sentaron en una pequeña cafetería cerca de la clínica. Paola removía lentamente su té mientras lo miraba con cautela. «Te ves diferente últimamente, más tranquilo», dijo ella, con una leve sonrisa. Leonardo suspiró, apoyando los codos sobre la mesa. «He estado pensando mucho, Paola. Sobre mi vida, sobre lo que quiero realmente». Paola inclinó la cabeza. ¿Y qué es lo que quieres? Leonardo guardó silencio por un momento, luego levantó la mirada. Quiero ser feliz. Y sé que con Yesenia ya no puedo serlo. El amor con mentiras no funciona. No importa cuánto la haya amado, nunca podré olvidar lo que hizo. Paola asintió lentamente, sin sorprenderse. Había visto cómo su relación con Yesenia se iba desmoronando poco a poco. ¿Has hablado con ella?, preguntó en voz baja. Leonardo asintió. Le pedí el divorcio esta mañana. El silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por el ruido del tráfico afuera. Paola observó sus manos temblorosas y colocó suavemente una sobre las de él. Es lo mejor, Leonardo. No puedes construir una vida sobre una mentira. Los días siguientes fueron tensos en la mansión. Yesenia se negaba a aceptar la realidad. Lloraba, gritaba, suplicaba, pero Leonardo se mantenía firme en su decisión. Había llegado el momento de cerrar ese capítulo de su vida. No quiero perderte, dijo ella, con la voz quebrada en la sala vacía. Leonardo la miró con tristeza. Y ya me perdiste, Yesenia. Lo hiciste cuando decidiste no confiar en mí. El divorcio se concretó semanas después, y aunque Leonardo sintió un alivio inmediato, también quedó un vacío difícil de llenar.
Las visitas a Paola y la preparación para la llegada del bebé le brindaban una nueva perspectiva. Con el paso de los meses, los encuentros entre ellos se hicieron más frecuentes, más naturales. Leonardo la acompañaba a cada consulta, le ayudaba a decorar la habitación del bebé, incluso se quedaba a cenar algunas noches cuando ella lo necesitaba. «Y no sé qué haría sin ti», dijo Paola una noche, mientras doblaba diminutas prendas de bebé. Leonardo sonrió con ternura. «Estaremos juntos en esto, Paola. No estás sola». El roce hace el cariño, y así, sin que ninguno lo notara, la relación entre ellos comenzó a transformarse. Pasaron de ser dos personas unidas por un error a convertirse en algo más, en compañeros, en amigos, en confidentes. Leonardo empezó a encontrar una paz que nunca sintió con Yesenia. Paola le brindaba algo que no sabía que necesitaba: comprensión sin juicios, amor sin condiciones. En una de las últimas consultas, mientras escuchaban el latido del corazón del bebé, Paola tomó la mano de Leonardo y la apretó suavemente. «Gracias por estar aquí. Significa mucho para mí». Leonardo la miró, sintiendo algo diferente en su pecho, algo que iba más allá de la responsabilidad. «Y siempre estaré aquí, Paola. No solo por el bebé, sino por ti». Paola sonrió, con lágrimas en los ojos, y en ese momento ambos entendieron que estaban construyendo algo más profundo de lo que imaginaban. El día del nacimiento llegó más rápido de lo esperado. Leonardo estuvo a su lado durante todo el proceso, sosteniéndole la mano, susurrándole palabras de aliento. Cuando finalmente escucharon el llanto del bebé, sus miradas se encontraron, llenas de emoción. «Es perfecto», susurró Leonardo, mientras sostenía al pequeño en sus brazos. Paola, agotada pero feliz, le sonrió. «Tenemos una familia ahora». Con el tiempo, Leonardo y Paola se dieron cuenta de que el amor había florecido entre ellos de manera natural, sin forzarlo, sin expectativas. Construyeron una vida juntos, basada en la confianza, el respeto y la esperanza de un futuro mejor. Yesenia, por su parte, terminó encontrando su propio camino. Después del divorcio, se enfocó en ella misma, en sanar, en redescubrir quién era más allá de su imagen. Aprendió que el amor no se basa en la apariencia, sino en la honestidad. Leonardo, Paola y su hijo encontraron la felicidad que jamás imaginaron, demostrando que la vida, aunque impredecible, siempre ofrece segundas oportunidades para aquellos dispuestos a tomarlas. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.